Sí, ya Oye, dije. una pregunta, Gilda. Tú Dime. habías dicho que era mejor leer la Biblia de atrás para adelante, ¿sí? Porque ahí tengo yo dudas. O sea, ¿se empieza por el Apocalipsis o qué? No, no se empieza ni por, o sea, cuando estás estudiando, es una muy buena pregunta, cuando estás estudiando, sí se comienza, cuando estás estudiando teología, ¿no? O sea, ya cuando estás haciendo estudios serios, sí, normalmente comenzamos por el Apocalipsis y de ahí todo va desengranándose de una manera maravillosa. Pero tienes que tener un muy buen guía para hacerlo, porque si no, te pierdes completamente. Lo que yo les voy a sugerir no es hacer eso, porque ustedes no van a hacer estudios entre ustedes teológicos, sino más bien les estoy dividiendo, ya lo van a ver cómo lo estoy dividiendo, les estoy dividiendo las sesiones en distintos tipos de estudio que pueden ir en paralelo y cómo ir estructurando el entendimiento de la Biblia. ¿Okay? Ya lo vas a ver en la última sesión. Pero yo les sugiero más que hagan eso, porque para lo otro, si yo pudiera cuando termine mi año contemplativo, y, ponle el mute. Le voy a poner mute. Ya te puse yo mute. Ok, si pudiéramos después continuar cuando yo saliera y demás y todos tuvieran interés, entonces sí podríamos hacer ese nivel de lectura. Podríamos empezar por el Apocalipsis y ver cómo vamos desgranando la esencia de lo que el Apocalipsis va diciendo en relación a todos los libros y todas las épocas y todos los profetas y todas las profecías que tiene la Biblia en relación a ese último libro y cómo se va desengranando todo y cómo va tomando sentido. Me encantará hacerlo si tienen disponibilidad, pero eso ya requiere verdaderamente un estudio más fino, ¿ok? ¿Sale, Malú? Ok, gracias. Oye, otra pregunta. ¿Estamos viviendo ya parte del Apocalipsis? Según la teología cristiana, que es en lo que yo me especializo, sí y ya bastante avanzada. O sea, de las 7 trompetas que hay, vamos por la cuarta o la quinta. En este sentido, estamos avanzados, ¿ok? Si seguimos esta teología del Apocalipsis, ¿ok? Y Ok, eso es gracias. interesante porque esto da mucha respuesta a las nuevas corrientes cristianas que justamente están declaradas en el Apocalipsis, ¿ok? Y ahí, de hecho, en mis últimas láminas les hago varias recomendaciones justamente sobre este tema, ¿ok? ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más antes de que arranque? Joel, dime. Algo como un comentario entre paréntesis de manera personal. Quiero decir que estoy muy satisfecho porque a lo largo de mi vida he leído novelas de escritores diversos y hace poco empecé una indudablemente ateísta, existencialista, y estoy muy contento porque ahí los personajes se atribuyen el derecho a matar. Y yo digo, con lo que ya aprendí, digo, no es así, no es así. Tú no tienes el permiso de matar y vas por el camino equivocado, el personaje, ¿no? Que finalmente es una autobiografía. Vas por el camino equivocado, no es ese el camino hacia la fuente del amor. Entonces estoy muy contento porque puedo ya claramente leer sin que me afecten. Fíjate que eso que acabas de decir es bien interesante. Luego vamos a hablar de lo que se llama el juicio, juzgar. Cómo el discernimiento sí nos incita a hacer separaciones como la que acabas de hacer, sin criticar a la persona, pero sí declarar el pecado, que es distinto, y reconocer ese pecado que es el alejamiento del amor de Dios. Es importante empezar a discernir ese tipo de cosas y eso lo podemos empezar a discernir no solo en las lecturas que hacemos, sino por ejemplo inclusive en las películas mismas que vemos, ¿no? De poder inclusive no solo detectar cuando son autobiográficas, no solamente poder detectar ese alejamiento del autor en relación a la fuente del amor, ¿no? Sino inclusive detectar cómo me construye eso que estoy viendo a mí. ¿Qué tanto me acerca a o me aleja de? Y va a empezar a haber un filtro muy interesante. ¿Esta lectura que estoy haciendo me construye? ¿Para qué me sirve?
¿Me está acercando a? No, cierro el libro. Esta película que estoy viendo me construye, me acerca a o me aleja de, hago un switch off y apago la película. Esto es muy importante porque es una manera de empezar a cuidar el templo que somos y es una manera de empezar a cuidar nuestra alma. Es una manera de no meterle más porquería. ¿Se acuerdan de las culebras que dijimos que tenemos que empezar a quitar? Pues es una manera en que si Dios quita culebras, pues no le volvamos a echar culebras al templo. O sea, aquel hace su chamba y nosotros vamos y le metemos más culebras. Pues llega un momento en que el otro dice, ¿sabes qué, mi reina? Olvídalo. O sea, si, como decía, y ahí vamos a verlo en varias parábolas, donde dice, no eches semilla a tierra que no es fértil. Y echar semilla a tierra que no es fértil es eso. Es, si yo te voy a ayudar bajo la gracia a justamente empezar a caminar en dirección al amor, pues no le metas porquería a la mente, no le metas porquería al cuerpo, porque en lo que yo saco tú metes. Y entonces cuento de nunca acabar. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues mejor me retiro, ¿sí? Y eso es el temor, que es perder el amor de Dios. Ese es el temor. ¿Ok? ¿Sale? Muy bien. Ok. ¿Alguna otra preguntilla, comentario, aclaración? ¿No? Ok. Va, entonces comenzamos. Déjenme comparto pantalla. Estamos en la sesión 11. Ay, Dios mío, ¿cómo se va la vida corriendo? Ok. Ahí estamos. Sesión 11. La vez pasada hablamos, si se recuerdan, de el alma, de los, ¿cómo se llama? Los 3 elementos principales del alma, si se recuerdan, y hablamos de la noche oscura del alma. Y yo quiero aclarar algo bien interesante sobre la noche oscura, que seguramente por discernimiento lo pueden entender, pero quiero enfatizarlo antes de continuar con el resto del tema. Si ustedes tienen una habitación llena de luz artificial, focos y demás, ¿podrían ver la luz del sol? O sea, ¿podría identificarse la luz del sol como tal si tenemos todo esto? No, es muy difícil poder decir esta luz viene de acá o esta luz viene de allá, porque está enturbiada con la cantidad de luces, focos, lámparas que tenemos, ¿correcto? ¿Qué necesitamos hacer para identificar la luz del sol? Pues apagar todas las lámparas, ¿sí? Todo. Y en esa oscuridad es donde sí podemos identificar, mira, esta es la luz natural, esta es la luz que viene del sol, ¿ok? Vamos a decir que la noche oscura del alma es algo por el estilo. Es una manera de dejar de alejarnos del amor, o sea, es una manera de poner a un lado nuestra soberbia, nuestro orgullo. Es una manera de caer hincados en ese arrepentimiento, en ese me doy cuenta. Y en esa oscuridad es donde esa luz de amor, esa luz de Dios se puede ver con mayor claridad. ¿Okay? Por eso también es importante la noche oscura del alma. Porque hasta que no logro ver eso, es muy difícil que yo pueda, ¿cómo se llama?, seguir esa luz, degustar esa luz, buscar esa luz y creer en esa luz, ¿ok? Por eso esa noche oscura del alma, casi hay que desearla, por muy tenebrosa que suene, y como decía Malú, muy dolorosa que suene, sí, pero lo que conseguimos con ella es justamente la vida eterna, conseguimos el amor, conseguimos la confiabilidad, conseguimos la veracidad, conseguimos el darnos cuenta de que Dios está ahí, de que la luz del amor sí está y está ahí, ¿ok? Entonces, esto es importante ya para cerrar el tema de la noche oscura del alma, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Y esta noche oscura del alma, ¿la encuentras en la contemplación? Ok, hay muchas maneras de encontrar la noche oscura. Una, te puede venir porque Dios te la envía. ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo no estaba en meditación, Pablo no estaba en contemplación, Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Él iba en su caballito, con su ejército. ¿Y a dónde iba?
pues a echarse a todos los cristianos que estaban promulgando esta nueva religión. Y ahí, ¿qué sucedió? Pues se le apareció Dios y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo tumbó del caballo, se quedó ciego, se cayó. ¿Qué sucede con este evento? Pues ahí se dio cuenta, Pablo, no solamente vio a Jesucristo, sino se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Ahí fue, vamos a decir que ese fue su momento de caer en cuenta. Y a partir de ahí él se desaparece por 3 años en el desierto antes de empezar a predicar. En esos 3 años que se va al desierto, ahí es donde pasa su noche oscura del alma, producida por la experiencia que tuvo cuando Jesucristo lo tumba del caballo. Pero luego tienes a Agustín de Hipona, San Agustín, el que todos conocemos. Si lees sus confesiones, ni lo tumbó del caballo, ni tuvo una experiencia de pérdida dramática, al contrario, tuvo a su mamá, a Santa Mónica, que pobrecita, sufrió muchísimo para que el pobre al final, pues no fue por ella, pero sufrió mucho por lo perdido que estaba su hijo, ¿no? ¿Cómo le llega la noche oscura del alma a Agustín? Pues le llega literalmente a través del discernimiento, a través de la reflexión. O sea, a Agustín le llega diferente. Agustín es un hombre muy intelectual, muy preparado, era un gran legislador, y entonces para él fue un análisis. A él le llega a través de un análisis hermoso que está declarado en las confesiones, en su libro. Y es hermoso porque él va diciendo cómo va cayendo en cuenta a través de todas las preguntas que él mismo se va haciendo y cómo se las va respondiendo Dios, ¿no? Entonces es hermoso el proceso de Agustín. Después Agustín, cuando ya cae en cuenta de esto, también se desaparece 3 años en el desierto. Y ya ahí entra en un proceso mucho más profundo de oscuridad en el alma, ¿no? Pero luego, por ejemplo, tienes a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz ni le llega por discernimiento, ni le llega por ¿cómo se llama? Porque lo tumbaron del caballo. A él le llega por amor, porque él de alguna forma a muy temprana edad se enamora de Dios. Y por el amor que le tiene a Dios, de repente empieza a entrar en esta oscuridad del alma, pero es hermoso, porque cuando él está en la cárcel, no sé si han leído su libro, pero es hermosísimo. Cuando él está en la cárcel, que lo encierran en la cárcel de Toledo, en España, él lo único que hace es escribirle poesías de amor a Dios. Las poesías más hermosas de amor que existen en la historia del cristianismo son escritas por Juan de la Cruz. Y esas hermosísimas, y además se los recomiendo mucho. Hay 2 libros que les voy a recomendar muchísimo de San Juan de la Cruz. El primero es Llama de amor viva. Llama de amor viva. Y el segundo es que se llama Subida al Monte Carmelo. Él es el que hizo la restauración junto con Teresa de Ávila de la vida monástica de los carmelitas. ¿Okay? Son los fundadores de la orden, de la nueva forma de orden de los carmelitas. Pero si tú lees los poemas simplemente de San Juan de la Cruz, fíjense cómo le habla a Dios, nada más para que y esto lo escribe en la cárcel. Y en la cárcel, déjenme decirles qué le pasa a él. A él lo encierran en una habitación que no tiene ventanas, está en oscuridad total. Y en esa oscuridad es donde él encuentra esa luz divina. Pero les voy a leer nada más un pasaje para que vean el amor tan profundo desde el cual ¿cómo se llama? Juan de la Cruz entra en comunión con Dios. Ahí les va, dice: no quieres despreciarme, que si color moreno en mí hallaste, ya bien puedes mirarme después que me miraste, qué gracia y hermosura en mí dejaste. ¿Qué le está diciendo a Dios? Dice, me viste. Y eso de la tez morena, ¿qué significa? Mis pecados. La tez morena es mi suciedad. Y le dice que si color moreno en mí hallaste, si pecados en mí hallaste,
Ya bien puedes mirarme, no te importó mirarme. Después que me miraste y luego que me viste con todo y mis pecados, qué gracia y hermosura en mí dejaste. Cómo me llenaste de tu amor, aún a pesar de la cucaracha que yo era. Entonces es hermosísimo, todos sus poemas son bellísimos, bellísimos. Y lo que trato de decirles con esto es que en esa cárcel, en esa oscuridad, él escribe los poemas más hermosos y él tiene una visión muy particular de su encuentro con Dios. Él sabe que la gracia de Dios está trabajando al mismo tiempo que él. Y lo que empieza a suceder ahí es que llega un momento en que él, en su visión, empieza a ver cómo la oscuridad se quiebra y empieza a ver fisuras en la oscuridad y empieza a ver cómo la luz del amor de Dios entra en esas fisuras y lo abraza y lo abarca. Los años más felices de San Juan de la Cruz los vivió en esa cárcel que duró casi 7 años, donde él estuvo encerrado en total oscuridad. Y él lo declara, los años más hermosos, porque dice, es cuando tuve el encuentro con mi amado, mi alma se encontró con mi amado. Y es ahí donde la conversión de San Juan de la Cruz toma forma y toma vida, y a partir de ahí se convierte en uno de los revolucionarios más importantes de la Orden de los Carmelitas, ¿ok? Para que se den una idea, ¿ok? Entonces les recomiendo estos 2 libros. Entonces eso contesta tu pregunta, Lucy. ¿Qué es esta transición? Puede venir de 1000 formas, pero te va a llevar a caerte de rodillas y empezar un enamoramiento, es lo que se llama empezar a enamorarte de Dios. Y ese enamoramiento solo va en progresivo, hasta que el amor que le tienes lo es todo, absolutamente todo. Como cuando te enamoras de tu chico, ¿no? ¿Se acuerdan de esa sensación de pajaritos en el estómago y de solo quieres pensar en esa persona y esa persona lo es todo para ti? Hagan de cuenta que es la misma historia, pero multiplicado por 1000, el empezar a amar a Dios. ¿Ok? ¿Sale? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Pues de la noche oscura del alma que ya expliqué, habíamos hablado de esta parte del desamor, que no le voy a entrar mucho, solo quiero que entren a las láminas que les dejo y que entren a las láminas que les dejo porque pongo muchas referencias que no siempre les doy verbalmente, pero que ahí pueden encontrar pasajes bíblicos o referencias importantes para que sostengan lo que estamos hablando, para que encuentren la fuente de lo que estamos hablando, ¿ok? De ese desamor que habíamos hablado, que es lo que empezamos a reconocer cuando la noche oscura del alma toma forma, que es todo ese desamor donde hemos vivido, que es a lo que le llamamos pecar, pues entra la vanidad, el orgullo, la soberbia, y lo que hago en estas láminas es un poco explicarles qué es cada uno de ellos. Y los voy a leer brevemente porque no me quiero entretener mucho con ello, pero sí quiero que les quede claro que la noche oscura del alma lo que hace es reconocer en mí todos estos estados de desamor y actos que estos estados de desamor han generado en mi vida y cómo esto ha generado dolor en mí y en otros, ¿ok? Aunque ese dolor no sea palpable, ¿ok? Entonces, por ejemplo, con la vanidad dice, es la falta de verdad. Ser vanidoso es falta de verdad. Es lo que llamamos estupidez o mala voluntad en la apreciación de la propia valía. O sea, yo no me valido adecuadamente y de alguna forma lo que la vanidad hace es ponerme en una verdad incorrecta, en una verdad falsa, ¿ok? Y en esa falsedad es como interactúo con el mundo que me rodea. Y es una apreciación malísima de esa validez que me hago a mí mismo, ¿ok? Eso es la vanidad, ¿ok? El orgulloso, en cambio, lo pongo aquí abajo, puede tener una justa apreciación de su valía, y esta puede ser enorme, pero su engaño consiste
en que considera que el mérito de esa valía es única y exclusivamente suyo. A lo mejor yo me valido adecuadamente, a lo mejor no estoy errónea en la forma en cómo me valido, pero me adjudico como autora de mi validez a mí misma. O sea, lo que soy, lo que he logrado, etcétera, todo es gracias a mí. ¿Ok? Y el orgulloso no soporta pensar que ha llegado a esa valía ayudado por otros y que sin ellos no hubiese llegado a estar donde está. Esto es importantísimo. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un reconocimiento de la intersubjetividad en la que vivimos. No entendemos que el mundo es intersubjetivo, no entendemos que todo lo que yo pueda lograr lo hago gracias a millones de condiciones que me rodean, millones de condiciones, por mínimas que éstas sean. Y que hay millones de personas que juegan un papel importantísimo en eso que está sucediendo. Y bueno, eso de lo menos, porque en el lado cristiano la idea es el reconocimiento de Dios como el maestro que orquestra, que orquestra, ¿se dice orquestra? Orquesta. Eso, que orquesta todo lo que está sucediendo a mi alrededor. No que lo manipule, cuidado, acuérdense que Dios no tiene una intervención de esa índole en el mundo, sino la intervención de la que siempre hablamos con Dios, y esto es importante que quede claro, siempre es a través del corazón y del alma de la gente. O sea, es a través de cómo mueve el alma de la gente, si es que se dejan, y si se dejan, pues qué padre, y entonces irán en inclinación a algo amoroso contigo o no, ¿ok? Pero Dios no manipula, Dios no hace coerción y tampoco mucho menos tiene favoritismos de a ti sí te ayudo y a ti no te ayudo, ¿ok? Luego voy a hablar de eso, porque hay un tema por ahí que muchos de mis estudiantes me lo achacan a cada rato y es como una pregunta bien típica. Y creo que tú lo hiciste, Malú, cuando decías, ¿tiene elegidos? O cómo elige a unos y cómo elige a otros. Luego voy a hablar de ese tema porque me parece que es un tema importante aclarar y que tiene mucho que ver con esto de la intersubjetividad, ¿ok? Que no se me pase nada más que lo creo como un tema mucho más conveniente justo para lo que vamos a ver en la sesión siguiente, ¿ok? Esto de el elegido, si quieres así déjenlo como tema y me lo recuerdan si se me pasa, el elegido, ¿ok? Luego dice, el orgullo se filtra en el núcleo de la preocupación y la ansiedad, exponiendo una falta de confianza en Dios. Es una preocupación excesiva con nosotros mismos, una disposición para exaltarse a sí mismo, superar a los demás, ocultar nuestros defectos y pasar por más de lo que somos. ¿Ok? Ese es el orgullo. Fíjense bien, una preocupación excesiva de nosotros mismos. Es cuando estamos metidos en nuestro egodrama. El egodrama lo es todo. ¿Sí? Entonces, todo va en relación a mi egodrama. ¿Ok? ¿Sale? Egodrama es que todo lo que sucede, lo que me sucede es por algo, o sea, que soy el centro de todo, ¿no? El egodrama es como cuando vas al teatro. Cuando vas al teatro, o es más, me imagino que no muchos de ustedes van al teatro, pero cine o inclusive las telenovelas, esos son egodramas. Las telenovelas de Televisa, esos son egodramas. ¿Qué sucede? Tienes a dos personajes, el bueno y el malo, ¿cierto o no? Y todo el drama va en relación a estos dos personajes, ¿cierto? Bueno, imagínate que el egodrama es que la película o la telenovela eres tú y todo va en relación a ti. Y entonces tú crees que todo tiene que estar centrado en ti y que la vida es acerca de ti, cuando no nos damos cuenta que la vida no es acerca de nosotros y que nada está centrado realmente alrededor de nosotros. Mientras más entendemos esto y más aceptamos esto, mejores relaciones podemos empezar a tener con los demás. ¿Okay? El egodrama es, estoy centrado en mí mismo, toda mi atención está puesta en mí mismo, que no es el foco de atención cambia. ¿Se acuerdan que les había puesto en la gráfica la vez pasada que les dije el foco de atención? Una es cuando Dios es mi foco de atención y el otra es cuando yo soy mi foco de atención. Cuando yo soy mi foco de atención, ese es el egodrama. Cuando Dios es mi foco de atención, ese es el teodrama. Teodrama, ¿ok?
Entonces, aquí lo que estamos suplantando es el teodrama por el egodrama. ¿Ok? ¿Sale? ¿Sí le queda claro a todo el mundo? ¿Sí? Ok. Luego les pongo abajo, el orgullo es una opinión alta o desmesurada de la propia dignidad, importancia, mérito o superioridad de uno, ya sea como se aprecia en la mente o como se muestra en la conducta. Ya sea que anhelamos cumplidos, temer nuestra propia imagen o entretener una visión demasiado crítica de nosotros mismos. El orgullo puede ser tanto obvio como engañosamente engañoso. Ahora bien, quiero hacer una aclaración bien importante y esto lo menciono porque lo mismo me pasaba cuando estaba yo dando clases en cualquier otra área filosófica o religiosa. En el mundo contemporáneo, si nos vamos a los psicólogos desde Jung hasta todos los contemporáneos, el orgullo de hecho está tomado como algo positivo. Es súper bueno estar orgullosos de nosotros mismos. Es súper bueno estar orgullosos de nuestros hijos. Es súper bueno estar orgullosos de nuestros, ¿cómo se llama? De nuestras propias logros. Es curioso porque dentro de la psicología moderna y la teología de cualquier religión, estos dos entendidos del orgullo chocan horriblemente. Cuando la psicología, especialmente de los 60s para acá, ve el orgullo como algo fantástico, todas las religiones y filosofías al orgullo lo ven como algo fatídico, ¿ok? Entonces, esto es bien interesante porque muchas de las ideas contemporáneas, especialmente desde el New Age hasta la fecha, todas las religiones o todas las ideas espirituales que han surgido desde el New Age conllevan estos elementos de la psicología de los 60s, donde el orgullo, de hecho el apego se considera como algo bueno, como algo fantástico. De hecho, tenemos hoy por hoy muchísimas escuelas, colegios, donde el apego se fomenta porque se considera sano, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando dicen es que el niño debe de sentir el apego por la madre, ¿no? Y hay muchísimos kinders donde ese apego se exalta como algo fantástico, ¿no? Es curioso, porque en todas las filosofías, empezando por la budista, la hinduista, la judía, la islámica y mucho más el cristianismo, todo esto es parte del problema del pecado. Todo esto es parte del problema del desamor, el apego y este tipo de orgullo. Pero bueno, estamos en una generación donde solo quiero que vean cómo esto choca y contrasta, ¿ok? Se van a topar con estas dos discrepancias que son fuertes. ¿Qué es lo que pasa con la cultura woke que les había yo mencionado? ¿Se acuerdan esta nueva cultura de los millenniums, donde tenemos ahí a Luis, Diego y mucha otra gente más de estas edades? ¿Qué está sucediendo? Pues la hipersensibilidad de, es que no me hables así porque me ofendes, o no me digas esto porque me estás lastimando, ¿no? Todo hay que tratarlos con pincitas porque todo es, ¿cómo se llama? Muy complicado, ya no podemos casi decir nada porque entonces estamos hiriendo al otro, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Que estamos empezando a entrar en un terreno donde todos estos conceptos empiezan a tergiversarse para llevarnos a un nivel de anarquía muy peligroso, muy, muy peligroso. Entonces, hay que tener el criterio suficiente para entender estas discrepancias, para entender cómo se definen en unos ámbitos y cómo se definen en otros. Pero aquí en el cristianismo, el orgullo es literalmente la antítesis del amor, ¿ok? Literalmente. Y es lo que Jesucristo y Dios en toda la Biblia, y aquí se los pongo, repudia, donde dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí les pongo todos los versículos donde pueden ir a leer exactamente cómo se repudia este orgullo y esta soberbia, ¿ok? Ahora, hay un término que me gusta mucho, que se llama magnanimidad. Magnanimidad. ¿Quién me puede decir qué significa ese término hermoso que desgraciadamente hoy mucha gente confunde con soberbia? ¿Quién me dice cuál es la hermosa diferencia entre soberbia y magnanimidad? Un ser, Hilda, un ser magnánimo es un ser justo, sabio, que no
no emite juicios, pero que sí en cambio puede mirar las cosas con mayor profundidad. Dios es un ser magnánimo, creo. Ok. Luego vamos a hablar de los juicios. Los seres magnánimos son los que más juicios hacen, pero vamos a entender, cuando hablamos de hacer un juicio, vamos luego a aclarar, Joel, ¿a qué nos referimos con hacer juicios? Los juicios son importantes. Si no, no hay manera de que ayudes al prójimo, ¿ok? No hay manera. Pero hay que saber a qué le llamamos juicio y de qué manera hay que hacer esos juicios, ¿ok? Eso es importante, pero amar significa ayudar al otro, más bien, significa tener la voluntad de ayudar a otro y hacer algo por él, si se recuerdan. Esa fue la definición de amor que les di. Hacer algo por el otro significa que tienes que tener un juicio de qué es en lo que lo puedes ayudar. Esto significa determinar dónde está mal para poderlo ayudar. Si ese juicio no lo haces, si no lo disciernes, no le puedes ayudar. Entonces, cuidado, porque un ser magnánimo justamente lo que más tiene es el poder del juicio, pero lo tiene con compasión y lo tiene con sabiduría, como dijo Joel, que es distinto. No lo hace como una crítica desde la soberbia, desde la ceguedad y desde la actitud de querer lastimar al otro, de decirle, eres un tonto o estás pecando o estás haciendo esto mal. Es el dedo señalador. Eso es un juicio horroroso que es el que tenemos que eliminar, ¿ok? Pero el otro juicio es importantísimo porque es la forma en que realmente ayudas a tu prójimo, que es cómo lo llevas a ver la luz, ya que una vez que ve la luz, contraste dónde estoy con la luz que me están mostrando. ¿Sí me explico? Y para ello pues hay que hacer un juicio muy fuerte, porque si no, no puedes llevarlo a esa luz, no sabes de dónde estás partiendo para llevarlo a esa luz. Entonces ese juicio sí es importante, pero luego lo vamos a ver, porque sí lo tengo en una de las láminas más abajo, ¿ok? Magnanimidad. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre el término? Que es un ser muy grande, muy generoso, ¿no? Que tiene muy desarrollada su espiritualidad también. Un poco puliendo lo que decía Joel, ¿no? Totalmente, Ar. Un ser grande, un ser justo, un ser que tiene la capacidad de la sabiduría y la compasión en un equilibrio perfecto de amor. ¿Ok? Esa es la magnanimidad. ¿Y cómo separa un magnánime? Y aquí es donde viene la absurda comparación muchas veces con el soberbio. Podrían parecer lo mismo, pero no lo son. Lo que pasa es que una persona magnánima se para con mucha seguridad en la vida. Muchísima seguridad. Un soberbio también, ¿sí? Ese es el punto, que hay veces cuando vemos al soberbio y al magnánime, parecería que son la misma historia, pero en cuanto abren la boca nos damos cuenta de que no lo son, ¿ok? Pero muchos soberbios pasan por magnánimos. Ese es el punto. Y de ahí es de donde tenemos muchas nuevas religiones cristianas, donde tenemos carismáticos que son súper soberbios, que se paran como si fueran magnánimes. Y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Muchísimo cuidado, ¿ok? ¿Sale? Sí les queda. Yo no los veo a todos, no me encanta no verlos a todos, pero quiero pensar que todos me están siguiendo por ahí. Judith, Luis, Marcela, ¿sí? Ok. Si cualquier cosa, Diego, que ya reapareció, si cualquier cosa me paran, porfis, ¿ok? Ahora. Muy bien. Y ya pasamos al último, que es la soberbia. Es la mamá de los patitos, que es la que acabo de declarar o de comparar con la magnanimidad. Pero aquí les puse un texto más explanatorio, más expansivo, porque me parece importante que entendamos estos términos desde el cristianismo, para que cuando hablemos de pecar, entendamos a qué se refiere el pecado. Y el pecado solo se refiere a estos términos que estoy dando, ¿eh? Cuando alguien diga, estás pecando, te está diciendo, estás pecando de soberbia, estás pecando de vanidad, estás pecando de orgullo. A eso se refiere la palabra pecado, que es todo lo contrario a amar, o sea, a desamor. ¿Ok? La soberbia, dice, es la falta de verdad acerca de nuestra posición e importancia. Esto ya lo habíamos dicho. Voy a irme más abajo. Dice, puede
convencerse de que su impacto en la marcha de la vida es más grande de lo que en realidad es. Esto lo hace sentirse poderoso. De ahí donde también viene la comparación con el magnánimo. Porque una persona magnánime normalmente es muy poderosa. Sí, atrae mucha gente. Es como un magneto. ¿Ok? Y suelen ser grandes líderes, las personas magnánimas. Entonces es bien fácil equivocarnos, ¿eh? Porque hay una línea muy, muy, muy fina entre estos dos. O sea, cuando tienen a un verdadero soberbio, estoy hablando de un artista de la soberbia y un magnánime, es complicado identificarlos, ¿ok? No soporta pensar que alguien puede tener más influencia que él en los acontecimientos. El soberbio quiere controlar totalmente su vida sin pedir nada a nadie. Es ahí donde viene un orgullo malentendido, donde todo, yo no tengo por qué pedirle ayuda a nadie. Cuando no hay nada, en verdad que eso yo lo aprendí muy tarde en la vida. El saber pedir. El saber pedir es un arte. Es un arte y es un arte bellísimo cuando se hace con amor y desde el amor. Pero muchas veces pensamos que pedir es malo y que tenemos que valernos por nosotros mismos. Y no nos damos cuenta el entretejido de amor tan hermoso que ejerce el saber pedir a otros y lo bello que la gente se siente cuando da. Le damos la oportunidad al otro de dar. Y no hay nada más bello, que esa es la caridad, que el dar. Entonces, de alguna forma, el pedir significa ayudar también al otro a que sepa dar. Es como un entretejido muy bonito, muy, muy bonito. Y repito, yo personalmente lo aprendí muy tarde, pero una vez que lo aprendí y le agarré el sabor, dije, oye, esto está bonito, se siente padre y siente padre el otro, porque se empieza a hacer ese entretejido entre dos almas, ¿no? Y es como es como solidaridad también. Se genera una solidaridad muy particular, ¿ok? Muy bien. Y luego dice, el soberbio puede no ser orgulloso y hasta ser agradecido. Fíjense bien, ¿eh? Que también por eso se confunde con el magnánime. Puede reconocer el mérito de sus padres o de sus educadores en haberle hecho como es y agradecérselo, pero piensa que una vez que ha llegado a ser lo que es, se impronta en el mundo será mayor que la de cualquiera que le haya ayudado a llegar a donde está. En su grado máximo repudia la sola idea de Dios. ¿Ok? Fíjense bien, esto es bien importante. La Biblia está llena de ejemplos de esto en los libros de Reyes, en los libros de Números. ¿Qué nos dice la Biblia en todos estos libros? Nos da ejemplos de este tipo de soberbia, donde ¿qué hace Dios? Fíjense bien, porque esto es muy irrisorio. Dios llega y le dice al rey X, ¿no? A Nabucodonosor, por ejemplo. Le dice, oye, vamos a imaginar que el rey le dice a Dios, oye, ayúdame. Y entonces Dios llega y le dice, yo te ayudo. Lo que tú me pidas, yo te doy. Y púmbala se lo da todo. Pero se lo da a Dios. Y cuando ya Nabucodonosor llega a ser el gran rey de todos los pueblos, cuando le preguntan cómo lo logró, y lo dice, pues por mis propios méritos, porque soy muy inteligente, porque soy muy, muy listo, porque soy muy carismático. Se olvidó completamente de cuando le pidió a Dios y de que Dios le dio y de que Dios lo ayudó. ¿Ok? Es interesantísimo ver cómo esto se repite todo el tiempo. Sí, cuando estamos mal, le pedimos ayuda a Dios. Dios viene, nos ayuda y luego nos olvidamos de él. Y cuando la gente nos pregunta lo hice yo por mis propios méritos, ¿no? Y esto lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. A ver, ¿y por qué dice que puede ser hasta agradecido? ¿A quién le va a agradecer si él se siente que él es todo? No, lo que pasa es que este extremo lo que hace es que mientras te va necesitando, te lo va agradeciendo. Pero una vez que ya llegó hasta donde tiene que llegar, ya te echa a un lado, te echa afuera, y cuando ya le preguntas cómo llegó ahí, ya ni se acuerda de ti. Ni se acuerda de que le ayudaste, de que gracias a ti logró, aunque fuese un peldaño de esa subida, ni siquiera se acuerda que exististe. Y a partir de ese momento, lo único que dice es que de él es la gloria. ¿Ok? Entonces, toda la gente que lo ayudó en el camino y en cómo ir subiendo, no los vuelve ni siquiera a recordar o a mencionar.
Pero mientras va caminando, mientras los va necesitando, es súper agradecidísimo. Es, sí, sí, gracias a ti estoy logrando esto. Es cuando llega a ese punto final. Ese es el extremo de la soberbia. ¿Ok? ¿Sí te aclara, Malú, o no? Sí, pero me quedé pensando en cómo podemos hacer. Lo más importante de esto sí es tenerlo claro nosotros, pero ¿cómo podemos hacer para educar, sí, en un momento dado, a las nuevas generaciones que les implantamos que estar orgulloso de ellos mismos es una maravilla y que poner ese siempre como en revancha y por sus propios méritos hacer competencias, ¿sí? Que eso está muy generalizado en todos lados, en las escuelas, ¿sí? Pues en la educación desde que éramos niños, yo recuerdo que te exaltaban de nada. Ay, es que eres una maravilla, ¿sí? O sea, ¿maravilla de qué? ¿Sí? Pero te lo hacen sentir así. Ay, me encantó. Cuando eso no es verdad. Ajá. Y solamente te están llevando por un camino que va a ser muy difícil modificar. O sea, modifica esto, es difícil, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, Malú, hay muchas estadísticas que muestran el nivel de depresión de los jóvenes y suicidios, especialmente en países europeos y en Estados Unidos, se han dado por esta razón, porque los papás se dedican a exaltar a los niños diciendo, eres el mejor del mundo, eres maravilloso, tú lo puedes todo, no te rindas, bla, 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 y resulta que los niños cuando salen allá afuera se dan cuenta que ni lo pueden todo porque hay millones de condiciones que ellos no controlan, ni son los supermanes que sus papás les habían dicho, entonces desarrollan cero resiliencia y cuando se topan con el mundo de verdad, que ya se van a las universidades, se topan con que hay gente más lista que ellos y entonces todo eso de eres el más listo del mundo no es cierto. Y entonces no saben cómo enfrentarlo. Y de ahí, por ejemplo, las universidades americanas empezaron a tener unos índices de suicidio tremendo. ¿Por qué? Porque los niños se daban cuenta de que no solo no eran lo que los papás les habían dicho, sino que encima no sabían cómo afrontar la realidad con la que se estaban topando. Eso en Inglaterra fue un fenómeno también en los años 80, en los años 90. Ahora con los millennials tenemos otras realidades, no alejadas de eso, pues sí, está peor, pero esto se dio mucho en los años 80, en los 90, inclusive en el 2000, ¿no? Empezamos a tener una oleada de depresiones donde los antidepresivos eran, bueno, lo más importante que el niño se tenía que llevar a la universidad porque si no se suicidaba, ¿no? Entonces, sí, todo esto son legados fuertes que hemos hecho. Y cuando hablamos de esta educación, pues la tenemos muy complicada porque estamos en un mundo muy secularizado. Y hoy por hoy la educación en los países donde quieras son seculares. Entonces, esto depende muchísimo de los niveles de comunicación que los padres tienen con sus hijos y que los padres tengan bases fuertes y fundamentadas en creencias mucho más sólidas que ayuden verdaderamente a sus hijos a encontrar estos caminos. Y eso se vuelve bien complicado, porque empezando por los papás que están súper alejados de todo esto, pues se vuelve complejo. Por eso, si me hablabas del Apocalipsis, por eso estamos en la cuarta trompeta, porque eso es lo que, si vas al Apocalipsis, esto es justamente lo que se dice que tendría que empezar a pasar. ¿Ok? De hecho, uno de los, en la quinta trompeta, uno de una de las cosas que empieza a suceder es el idioma, el lenguaje. Esto que está pasando, del orgullo, ya lo que es malo lo empezamos a ver como bueno. Lo que no deberíamos de aceptar, lo empezamos a ver ya como aceptable. No está mal. Ay, no pasa nada. Está bien, se vale. Todas estas actitudes que son globales, las empezamos ya a ver. Esto empieza a darte un sentido ya de la distorsión que estamos viviendo tan fuerte. O sea, es el cambio de valores. Cambio de valores completamente. Donde ya no alcanzamos a identificar ya no alcanzamos a discernir entre eso que estamos diciendo que es bueno y lo que realmente es malo. ¿Por qué? Porque ya empiezas con el relativismo cultural y moral. Ya empiezas con la subjetivización. Ya empiezas con es tu opinión.
y esta es la mía. Entonces, estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Entonces, son dos opiniones distintas. Y como ya la verdad no existe, ya la verdad se tiró por la borda y ya nadie la busca porque nadie cree en la verdad, ¿sí? Es cuando ya entras en una anarquía absoluta. Pues entonces, ¿de qué te agarras para determinar cómo actuar, cómo ayudar, cómo juzgar positivamente al otro? ¿Sí me explico? Cuando ya no tienes eso que te determinaba de alguna forma cuando te acercabas a hacer una interacción con el otro. Pierdes todo eso automáticamente. Todo eso está predicho en el Apocalipsis, todo eso está declarado en el Apocalipsis como sucesos que están ya sucediendo y que los vamos a ver cada vez más. Perdón, ahorita te doy la palabra, Joel. Por ejemplo, lo que sucedió en la Universidad de Toronto, que ahora ya se está generalizando, el hecho de que ya no puedes utilizar él o ella, porque ofendes a los millenniums. Los millenniums ya no quieren saber de género. Ya eso de tú eres hombre y eres mujer es ofensivo ya, ¿ok? Entonces, esto ya, por ejemplo, ya aquí en las universidades donde yo estoy, ya se está empezando a implementar. Ya te pueden demandar si yo le digo él o ella. Tengo que empezar a utilizar como profesor, tengo que empezar a utilizar un lenguaje neutro. Si yo le digo a alguien por su género, ¿no? O inclusive a alguien le digo negro, cuando es negro, pero le digo negro, me pueden demandar. Y la demanda me puede llevar a la cárcel o me pueden meter una multa enorme. Esto es para que se den una idea a lo que estamos llegando. Esto es lo que se llama anarquía. Cuando no solamente es una postura muy dictatorial, donde ya no puedo decir nada porque lo que diga será usado en tu contra, sino que encima determina que ya podemos autorizar cualquier babosada, porque como no hay verdad, entonces ya todo está por lo sentimental, por lo emocional, por lo que lastima al prójimo. Y pues, ¿qué lastima al prójimo? Cualquier tontería. ¿Sí me cachan? No sé si esté haciendo sentido en lo que estoy explicando, ¿no? Sí. Se está convirtiendo en una situación muy, muy complicada, muy complicada. Y esto va para más, porque no vemos luces, por lo menos aquí en Inglaterra y en Europa no se ve luces de que esto se esté reduciendo, sino se está extrapolizando cada vez más. ¿Okay? Sí, es mucho lo que pasa con derechos humanos, sí, que a veces en vez de realmente dar derechos humanos a quien lo merece, sí, se lo dan a la gente que está en la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no puedes, porque derechos humanos dice que no se le puede hacer determinada cosa porque si no se infringen derechos humanos, cuando el señor violó, robó, mató, etcétera. Sí, son temas bien complicados, por supuesto, ahí nos metemos en un montón de legalidades, pero aquí desde el punto de vista cristiano es como mucho más sencillo. Es todo acto de desamor, es simple, todo acto que te aleja del amor es un acto a denunciar y es un acto a rechazar. Entonces, es así de sencillo. Y los actos de amor están súper declarados, no solamente en la Biblia, que es palabra, digo, es donde está declarado por Dios y Jesucristo, sino además está muy clara la distinción, que era lo que hablábamos cuando hablábamos de la palabra amor, está muy clara la distinción entre ese amor de padre, amor de hijo, amor de pareja, amor de familia, a ese ágape, ese amor que lleva como acto último la caridad, ¿no? ¿Y qué significa eso de caridad? Ahorita lo vamos a ver un poquito más acentuado adelante. Entonces, con el cristianismo es como muy sencillo. Aquí no hay más, ¿no? O sea, es o caminas en dirección al ágape y actúas en esa vía, o todo lo que no vaya con eso es contrario a, ¿no? Y ahí lo tienes. En fin, prosigamos, si no, no vamos a terminar. Ok, preguntas hasta aquí, ¿no? Bien, ok, sigo. Muy bien. Síntomas principales del orgullo. Normalmente conocemos la enfermedad, todo el mundo la denuncia o la llama, y somos muy buenos para ponerle el dedo enfrente y decir si él es orgulloso o él es vanidoso o lo que sea. Pero como escribe Jack Crown, pero no reconocemos los síntomas y los síntomas normalmente es en nosotros.
¿Cómo puedo reconocer estas cosas en mí? Y aquí me gusta mucho traer a Isaías en el capítulo 2, versículo 18, cuando dice, después de 3 advertencias diferentes sobre la humanidad y el orgullo, etcétera, etcétera, él declara lo siguiente, y me gusta mucho, dice, y todos los ídolos desaparecerán por completo. ¿A qué le llama ídolos Isaías? ¿Qué es lo que hace el orgulloso y el soberbio? Tiene ídolos, está lleno de ídolos. ¿Cuáles serían esos ídolos? ¿Quién me puede decir alguno? Venga, rápido. Díganme Pues uno cada uno. El dinero es un ídolo. La posición social. Ajá. A ver, Lucy, Joel, Art, rápido, Diego, Luis. El celular. El celular, ajá. ¿Qué más? Malú, ¿tú ibas a decir otra cosa? El sentirnos superiores. El sentirnos superiores, sí, pero ídolos. Ah, Piedra, la televisión. La televisión, el trabajo, los workaholics, los alcoholics, todos esos son sus ídolos. Ajá. ¿Por qué? Porque tienen prioridad en su vida. Eso es lo más importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice Isaías? Todos esos ídolos desaparecerán por completo. Este es el verdadero peligro en el orgullo, que ninguno de esos ídolos permanece. Busca establecer ídolos, cualquier cosa que tenga más importancia sobre Dios en el trono de nuestros corazones. Eso es lo que es la idolatría. Poner en nuestro corazón cualquier otra cosa que no sea Dios. O sea, cualquier otra cosa que no sea el ágape, la fuente del amor. Eso es la idolatría. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Correcto. Entonces dice, las cosas tangibles, los logros mundanos, una dependencia malsana o la admiración de otra persona, personas, todo eso será despojado. Por lo que los síntomas, los pongo aquí en rojo, son el miedo, el derecho, el yo tengo derecho a, la ingratitud, el agradar a la gente, la falta de oración, la hipocresía y la rebelión. La rebelión es lo que traemos desde Adán, según el cristianismo. Entonces esa la traemos innata. ¿Ok? ¿Sí les queda, sí queda claro esto que acabo de mencionar? El miedo es uno de los mayores síntomas del orgullo y la soberbia. ¿Por qué? Porque el miedo es perder, ¿qué? Perder ese ídolo que yo tengo. Miedo a perder mi posición, miedo a perder mi postura, miedo a perder mi familia, miedo a perder mis hijos, etc. Con Dios no es miedo, es temor, que es perder el amor de Dios, que es diferente, eso no es miedo. ¿Ok? Yo ya me palomeé en todas. Perdón, Joel, no te oí. ¿Qué? Ya me palomeé ahí en todas. Bienvenido al club, querido. Sí. Gracias. Dime, ¿quién habla? ¿Quién fue? Yo. ¿Puedes Ana. explicar un poquito más lo de la rebelión que dijiste de Adán y Eva? Rebelión es el rechazo a que Dios está arriba de ti. Te rebelas. Eso es lo que hizo Luzbel, el ángel, es lo que hizo Adán, y es por lo que estamos en esta condición de seres humanos caídos, porque nos rebelamos ante ese amor. Le dijimos, no, tú no eres, tu amor no es más importante que el amor a mí mismo. El amor a mí mismo es más importante. Esa fue nuestra rebelión. Eso es ser soberbio y ser orgulloso. Y eso es pecar. Eso es lo que es el pecado. ¿Ok? ¿Vale? Bien. Muy bien. Gracias. Volviendo entonces a la noche oscura del alma, ¿a qué nos lleva esa noche oscura? Y aquí es a donde vamos a la parte bella de la noche oscura. Nos lleva a voltear a ver a Dios y pedirle desde el alma y con genuina humildad que nos ayude. Y la humildad es justamente el antídoto de los 3 pecados de vanidad, orgullo y soberbia. No hay otro antídoto, excepto la humildad. Y la humildad, repito, la humildad es pedirle a Dios ayuda, reconocer que no puedo solo, reconocer que Él es la fuente del amor, que yo no tengo ese amor,
que yo requiero de ese amor y que el único que me lo puede dar es Él. Esa es la humildad, ¿ok? Yo estoy pensando ahorita, Hilda, Dime. que si nos quitamos todo esto, que, o sea, llegamos a la noche oscura y nos quitamos el orgullo, la soberbia, o sea, es como quitarnos todos nuestros escudos, y es por eso que me imagino que se llega a esto de, si no tengo todo eso, lo que me queda es la ayuda de Dios, no tengo más. ¿Es así? Exacto, lo que te queda es el vacío en donde ahora sí puede entrar el amor de Dios. ¿Y qué crees, Marcela? Cuando ese amor llega y te llena, te conviertes en un ser justamente magnánimo. Eso es la magnanimidad. Te paras con una certeza que no te tumba ni los huracanes más fuertes. Nunca más vuelves a tener miedo. Una persona llena de amor no sabe lo que es el miedo. ¿Sí me explico? Empiezas a caminar con certeza, empiezas a caminar con una luz que atrae además a la gente. En vez de que repeles, la atraes. ¿Quién no quiere estar con una persona amorosa, Marcela? Sí. ¿Qué le pasaba a Jesucristo y qué le pasaba a muchos de los apóstoles? ¿Qué le pasaba a los santos? Que atraían ¿cómo se llama? Como las palomillas que se acercan a los focos. Eso es lo que le pasa a una gente que camina con ese nivel de amor y de certitud y de verdad. Todo el mundo lo quiere escuchar. Todo el mundo quiere estar cerca de esta gente, por lo mismo. ¿Ok? O sea, lo que entiendo es que si no te vacías de todo eso, no va a entrar Dios. O sea, no va a haber forma. No va a entrar el amor de Dios en su totalidad, no. Y como dice Dios, yo no entro un 20%, yo no entro un 30%, es el 100%, por eso la entrega es el 100%. ¿Ok? O sea, no es de, ay, sí, te voy a dar un cachito, ¿para qué? Para que luego lo llenes de porquería y el cachito que yo metí lo pisotees. Eso sí es justo lo que Dios repudia y lo que Dios no hace. Lo que Él sí hace es ayudarte a sacar toda esa porquería y conforme ve que toda esa porquería va saliendo, claro que te va ayudando a incrementar la fe y la gracia. Y con ello después, todo el amor lo empieza a utilizar para utilizarte a ti en alguna función en el mundo. Todos los santos han tenido una función muy particular en las acciones de Dios en la tierra. Todos ellos. ¿Ok? Sí. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Veo caras con signos de interrogación. A ver, ahorita no sé si no comprendí. Okay. O sea, si yo no busco a Dios, ¿Dios no me quiere? No, Dios te ama. A ver, esa es la verdad más importante de todas. Que aún con todo lo que hemos hecho en nuestras vidas, Dios está ahí llamándote todo el tiempo, llamándote, porque te ama. Si no te amara, ya te hubiera olvidado. ¿Sí estás de acuerdo? Te llama. Pero es a partir de tu libre albedrío que tú le dices sí o no. Cuando tú le dices sí, ¿qué va a suceder? Que entonces Él te va a empezar a ayudar. ¿A qué te va a ayudar, Lucy? A ir sacando toda la porquería que tenemos dentro, que es todo este orgullo, toda esta vanidad, toda esta soberbia, todo este egocentrismo, toda esta egolatría. Te va a empezar a ayudar a eso, porque sola no puedes. Y esto significa que esa es una forma de amar, pero lo que Marcela estaba preguntando es otra cosa, y es llenarme yo del amor de Dios. Eso es otra cosa. Una cosa es que Dios me ame y otra cosa es que yo me llene del amor de Dios para hacer luz a los otros. Son dos cosas bien diferentes. No sé si me cachan. Sí. Entonces, lo que Marcela decía es, para yo llenarme del amor de Dios y luego pueda yo como foco irradiarlo al mundo, sí, tengo que estar vacía y limpia. Por eso en la Biblia nos dice que somos templo. Pero para que en ese templo pueda radicar Dios dentro, fíjate, no nada más tu alma conectada a Él, Dios dentro de ti, esto significa que tu templo tiene que estar limpio. Dios no va a entrar si tu templo no está limpio. Eso es una cosa. Ahora, el amor de Dios hacia ti, desde aquí a acá, está ahí todo el tiempo.
y ayudándote. ¿A qué? A sacar toda esa porquería. Ese es el entretejido hermoso de la gracia divina con la humildad tuya o la santidad, que es estarle pidiendo a Dios en un constante su ayuda. ¿Ok? Pero eso es otra cosa distinta. Entonces, para que vean que hay como dos estadios. ¿A qué debemos aspirar? No solo a limpiarnos, no solo a reconocer que Dios me ama y yo le amo, no. Debemos aspirar a vaciarnos para que todo el amor de Dios entre en nosotros y nos convirtamos en luz para el mundo. Esa es la aspiración que nos pide en todo momento Jesucristo y Dios. ¿Ok? Ahora, no todos llegan hasta allá. Muchos llegan nada más a esta primera parte. Y hay muchos santos que hemos visto y que nos han dejado vestigios hermosísimos de cómo han llegado a ser esa luz de Dios. Ahora, si a ti te pido aspirar a algo, si yo te dijera a qué te gustaría aspirar, yo creo que todos contestaríamos que nos encantaría ser la luz de Dios en el mundo. Me imagino que sí, por lo menos yo sí. Y cuando estás seguro de ello, pues luchas para que esto se manifieste. Está en ti esta libre albedrío de decir, esto es lo que quiero. Esto hago, esto no hago. Exacto. ¿Ok? Sí, ¿queda clara esta distinción o los perdí? No, me queda claro. Más bien me regresaste, ya me estaba preocupando. ¿De qué se Okay, va. Y no toda la gente está llamada a ser luz de Dios en el mundo. Eso sí, no toda la gente está. ¿Por qué? Porque hay otras funciones que requerimos hacer en el mundo y que son importantes. Pero hay muchísima gente que ha sido llamada a eso y, bueno, caminan en esa dirección, ¿no? Esto no los hace ni más importantes ni menos importantes. Cuidado, ante el amor de Dios, todos somos iguales. Ahora, lo que sí Dios no hace, y esto vuelvo a recalcarlo, es no le hace caso al soberbio. No significa que no lo ame. Nada más que él no va a poner una semilla, no va a empezar a generar una gracia mayor en el soberbio, hasta que el soberbio no entre en humildad. Esa es la chamba que sí tenemos que hacer primero, y esa es la parte de doblegarme primero y pedirle a Dios ayuda con humildad, no con soberbia. Cuando se la pido con soberbia, Dios no me va a dar nada. No porque no me ame, sino porque esa semilla no germina. Y ahí es donde viene que Dios es amor, pero también es justo, es justicia. O sea, hay misericordia, pero no hay estupidez. Cuidado, ¿eh? Y el amor no es estupidez. ¿Ok? ¿Sale? Muy bien. ¿Algún otro? ¿No? Chicos, ¿cómo van por acá? Que no los veo. Hilda, Dime. por eso es que el soberbio, bueno, en general creo que estamos en esa posición. Ajá. Pasa que estamos como muy preocupados en nuestras situaciones que está pasando, en resolverlo nosotros y nunca pedimos ayuda. Y he visto situaciones, bueno, en mi familia y así que les pasa una y otra vez y no veo que pare la situación que está viviendo, pero porque está aferrado en querer resolverlo ellos, ¿no? Como yo puedo con esto, yo lo voy a resolver y no hay esta parte de alimentación de Dios o por lo menos ir a ese fuente, ¿no? Que es lo que hace falta, pero es muy difícil que desgraciadamente hasta que dicen el famoso hasta que toquen fondo, y es como hasta que toquen hasta allá, es cuando pueden por lo menos decirle a Dios, ayúdame, ¿no? Ya, pero ya que están muy al fondo. Y eso es bien triste porque a veces quisiera, ¿por qué se tiene que llegar hasta allá para poder mirar que puedes evitar eso antes? Eso es lo que se llama ceguera, Judith. La soberbia es ciega. La soberbia no nos deja ver. La soberbia nos mantiene así, como esos. ¿Han visto esos caballos que llevan, no sé cómo se llama esto en español, esto que llevan de lado a lado en los ojos y que no pueden ver al lado? ¿Sí?
Bueno, no sé cómo se llama, pero eso. Hagan de cuenta que eso es un poco la ceguera. Es solo me enfoco en mí. Estoy centrado en mí mismo. ¿Qué sucede cuando estoy centrado en mí mismo? Un problema de este tamañito, normalmente lo veo de este tamaño. Cuando me alejo de mí y empiezo a ver una perspectiva mayor y regreso a mis problemas, me doy cuenta que mis problemas ni son tan grandes, ni son tan impactantes como pensaba yo que eran. ¿Qué sucede cuando realmente sabemos cómo acercarnos a Dios y cómo pedirle a Dios? Jesucristo lo puso muy claro y dijo, el que esté conmigo y el que camine este camino, cualquier cosa que le pida al Padre se le dará. Y no hay un solo vestigio entre la gente que lo ha hecho, y tenemos muchos escritos de ello, siglos de escritos de ello, de gente que lo ha hecho, donde justamente al ponerse en esa postura no les ha faltado nunca absolutamente nada. Eso no significa que no vayamos a tener problemas, significa que los problemas los ubicamos en su justa medida. Y justamente porque no es soberbia, el pedir ayuda no es problema. Y el pedir ayuda no significa el decir no puedo. Significa justamente el decir entiendo que hay condiciones que yo no puedo controlar y entiendo que hay condiciones que no me corresponde controlar y entiendo que hay cosas que se ejercen en intersubjetividad. Y en esa misma intersubjetividad es como tienen que solucionarse. Aceptar eso, el orgulloso nunca lo va a aceptar, obviamente. Entonces es ahí por lo que decimos que la humildad es el antídoto de estos tres pecados. Porque es a través de esa humildad como nos podemos verdaderamente acercar a entender la condición en la que estamos. Que no somos dioses, ni somos todopoderosos, ni podemos controlar todas las condiciones que nos rodean, ni debemos controlarlas tampoco. Porque eso sería tanto como controlar las condiciones de otros. Y entonces lo que haces es pisotear al de enfrente, pisotear al de al lado. ¿Ok? Que no es lo mismo que pedir ayuda al de al lado, pedir ayuda al de enfrente. Donde ese que esté enfrente también se va a ver beneficiado justamente por lo mismo. ¿Ok? Esa es la postura más importante que podemos tener en el cristianismo. ¿Alguna otra pregunta? Habla. ¿No? No, es que Gilda, no. Dime. Hay una cosa que me está perturbando y me incomoda mucho. Ajá. Y es que siento yo que las personas, más bien, va así, que no sé en qué momento creo la esencia de la enseñanza y del amor que Jesucristo vino a mostrar y que yo creo que lo aprendieron muy bien, no sé hasta cuántas generaciones, pero que lamentablemente se desvió y nos llegó a nosotros todo torcido el mensaje. Entonces las personas a veces actuamos como actuamos porque probablemente no nos dieron la opción de actuar de otro modo, porque no nos mostraron esa esencia de amor, porque la enseñanza hacia Dios y hacia la iglesia vino torcida y no nos mostraron esto que tú, ciérrale, no, mi amor, aquí, y no nos mostraron lamentablemente, como tú lo estás haciendo ahora, esta forma que cuando menos nos las hubieran dado y nosotros hubiéramos decidido si la queríamos o no. Todas las personas actúan así porque yo siento, pues, que no tuvieron la información adecuada o la siguen no teniéndola. Ya. Fíjate, Joel, que yo en algún momento te hubiera dicho que estoy en acuerdo contigo, pero hoy voy a estar en acuerdo un 50%, pero hay otro 50% en el que no voy a estar en acuerdo contigo por lo siguiente, y solo quiero expandir un poco lo que acabas de decir, porque tu incomodidad no es incorrecta, pero es un poco injusta y te explico por qué. Cuando yo era pequeña, a mí me enseñaron el cristianismo y me llevaron a la iglesia todos los domingos. Mi abuela era una mujer muy devota y era una mujer que inclusive iba a misa diario. Y muchas veces yo me le pegaba e iba a misa con ella, aún entre semana. El rechazo que yo tuve a la religión no fue por no haber tenido la oportunidad de conocer lo que era el cristianismo. Fue
por mi orgullo, por mi soberbia, porque era más importante mi vida, porque era más importante mi historia, porque era más importante lo que yo podía hacer. ¿Cuál hubiera sido mi obligación en ese entonces? Si realmente yo hubiera sido un poco más responsable de ello, el haber estudiado la Biblia por mi cuenta. Que no, o sea, todos tenemos acceso a la Biblia y la Biblia es muy clara. Si no me gusta lo que el padrecito dice, si no me gusta lo que dice la iglesia de la esquina, o si no me gusta lo que se está hablando del cristianismo, por ejemplo, o del budismo, del hinduismo, ahí están los textos. ¿Qué hacemos realmente nosotros? Sin necesidad de que tengamos que tener al mejor sacerdote del mundo enfrente, ¿qué hacemos realmente nosotros, preocupándonos por nuestra alma, por ir a coger esos libros y leerlos? ¿Cuántos de nosotros, aún inclusive después de las charlas que están teniendo conmigo, cuántos de ustedes realmente se van a poner a leer ese texto? Yo les aseguro que a lo mejor no muchos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Joel? Esta es la historia de la vida. Si no nos forzan, si no nos obligan, el que yo me siente y diga, híjole, todo esto suena padrísimo, me encanta, claro, creo en él, pero luego no hago nada. Luego no voy y agarro el libro más importante. Si todo esto es cierto, es el único libro que deberíamos de realmente venerar y el único libro que deberíamos de leer. ¿Lo van a hacer? ¿Lo van a leer? De un lado a otro, realmente para entenderlo, realmente para acercarse a Dios. Esa es la responsabilidad que nos toca, Joel. Esa responsabilidad yo la tuve desde chica. No era responsabilidad de mi abuela, no era responsabilidad de los sacerdotes. A mí se me acercó a esa religión. Yo nunca agarré la Biblia y la estudié, hasta hace unos años. Entonces, no sé si me caches, por eso te digo que sí y no. Sí y no. ¿Ok? Va. ¿Alguien más? ¿No? No. Ok, muy bien. Continuamos. Ahora sí viene la pregunta de ¿qué sigue? Después de ya ver todo esto de los pecados, y de la noche oscura y demás, pues ¿qué sigue? Ahora sí entramos al camino, el camino de regreso a la fuente, el camino a la causa primera, al amor. Vamos a ver aquí tres cosas fantásticas. ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Y cuál es el contexto ideal para que todo esto se dé? Si realmente queremos caminar de regreso a esa causa primera, si realmente queremos caminar a el amor, si realmente queremos caminar hacia Dios. Hay tres cosas que tenemos que tomar en consideración. Requerimientos, las técnicas y el contexto. ¿Okay? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿P? Malú, ¿le puedes poner mute a tu micrófono? Porque se oye toda la conversación de Lalo. Perdón. No, está bien, no te apures. Requerimientos. Son tres: fe, esperanza y caridad. Las técnicas, vamos a ver qué significa rezar o recitar. Vamos a ver qué significa orar, hablar o platicar. Vamos a ver qué significa la meditación y vamos a ver qué significa la contemplación. Todas estas son cosas maravillosas en el cristianismo, maravillosas, de lo cuales desgraciadamente o tenemos pésimas ideas de lo que significa rezar y orar y por eso no lo hacemos y lo rechazamos inclusive porque nos parece así como guácala, ¿quién va a hacer eso? Ah, pero eso sí, estamos súper dispuestos a echarle una meditada en el budismo y en otras, cuando realmente vamos a aprender aquí la fuerza de las meditaciones cristianas, que son alucinantes, y la contemplación cristiana, que es hermosísima y bellísima, ¿ok? Y que no le pide nada a nadie. Luego vamos a ver el contexto, que es qué significa la disciplina, la obediencia, el silencio y la devoción. Devoción, una palabra que me encanta, a mí en lo personal, pero que es una palabra que se entiende poco y se aplica aún menos. La devoción. ¿Ok? Esto es lo que nos falta por ver. Hoy voy a ver los requerimientos y la próxima clase vamos a ver técnicas y contexto. Así es como está dividido este asunto. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es la fe?
Déjenme comenzar por lo que no es la fe. Y quiero comenzar por lo que no es la fe, porque eso es lo que normalmente pensamos que es la fe. Y aquí sí quiero hacer esta aclaración antes de empezar. La fe, primeramente, no es irrazonable. Esto significa que la fe tienen que usar la razón. La fe tampoco es ciega, ni es el no preguntar. Aquel que les diga, tú no pregunta, tú cree, no tiene ni idea de lo que significa la fe. Aquel que les diga, no hombre, no uses la razón, tú solo cree, tampoco tiene ni idea de lo que es la fe. Y aquel que les diga, tú, así como los ciegos, tú llégale, ¿no? Tú solamente sigue los 10 mandamientos y todo está bien. Nada de eso es fe. De hecho, todo lo contrario. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que sí es fe. La fe, y quiero ver si entendemos esto, porque esto es vital para que entendamos lo que es la fe. Dice, cuando la mente entiende, la fe es la respuesta a la revelación de ese entendimiento. Fíjense bien, la fe es la respuesta a la revelación de ese entendimiento. Déjenme tratar de explicárselos a ver si con esto les ayudo un poco a expandir esto que escribí aquí. Cuando yo estoy, por ejemplo, leyendo las escrituras y estoy tratando de entender la resurrección de Jesucristo, qué significa y todo esto, y lo empiezo a discernir y lo empiezo a razonar y empiezo a entenderlo, la fe viene como después de ese entendimiento. Es como decir, ahora que lo entiendo, puedo verlo. Y porque puedo verlo, entonces puedo tener fe. ¿Ok? Es como un paso a posteriori. Es como que primero tengo que entender, tengo que ver, tengo que entender. Y una vez que estas dos cosas se dan, entonces mi fe surge. ¿Ok? La fe no puede surgir si no puedo ver y no puedo entender. Entonces es una fe ciega y es una fe que no sirve, porque es una fe que se va a caer con mucha facilidad. La fe tiene que llevar el poder ver y el poder entender. Dime, Lucy, no te oigo, quita el mute. Entonces es como la confianza, o sea, ahora que lo sé, me siento más confiado en eso. Vamos a decir que la confianza va más con la esperanza, porque ahorita voy a entrar a la esperanza. Acuérdate que fe, esperanza y caridad o amor. Yo te diría que la confianza va más con la esperanza, pero no deja de ser un ingrediente de la fe, sí es cierto. Sí confío, pero la fe va más allá de la confianza. La fe es como una forma de decir lo que estoy viendo y lo que estoy entendiendo es. Y porque es, entonces tengo fe. Es como cuando encuentras una verdad y entonces todo lo que sigue después de esa verdad es lo que llamarías fe. Dime, Joel. Sí, Gilda. Entonces, ¿cómo Dios mira o cómo debemos de ver la realidad en cuanto a que yo considero, y porque yo estaba un poco sumido ahí, lo dije al inicio de las sesiones, de que tenía yo una fe ciega, simplemente me dejaba llevar, pero ahora con lo que tú dices y que yo afortunadamente he ido entendiendo y ojalá pueda pronto despertar en mí la fe a partir del supuesto que tú dices, que llevas un rigor así incuestionable como lo vas siguiendo, pero la mayoría de las personas creo que no tienen la fortuna de estar así. ¿Cómo mira Dios esa fe? El problema de esa fe es que no existe para Dios ese nivel de fe porque no te lleva a la humildad y como no te lleva a la humildad, entonces no te lleva a poderte acercar con esa genuina entrega a Dios.
El punto de la fe es el siguiente. Si tú lees una escritura, cualquier parte de la Biblia, y te detienes realmente a discernirla, eso, en el momento en que la disiernas, vas a poder ver algo nuevo. Porque ahí Dios te va a ayudar a discernir. Ese es el entretejido de la gracia. En el momento en que digas, wow, acabo de ver algo que no podía ver, ahí entonces viene la fe después. A partir de ese entendimiento viene la fe después, ¿ok? Una fe sin ese entendimiento, sin ese discernimiento, que es entender lo que va más allá de lo que puedes razonar, por así decirlo, es una fe que no te sirve, porque al no entender, la humildad no entra. La humildad solo entra con ese entendimiento, con ese discernimiento. Es cuando te das cuenta, cuando empiezas a entender la grandeza del amor de Dios. Cuando empiezas a entender esa grandeza, no racionalmente, con el discernimiento. Cuando te empiezan a caer 20s, que dices, chin, ya me cayó este 20 y me cayó otro, y como que se te ilumina en ese momento lo que estás tratando de entender, es ahí en ese momento cuando la fe empieza a incrementar. ¿Ok? ¿Sí? Va. Muy bien. Ahora, la fe tiene 3 niveles. Ay, ¿por qué no me deja mover esto? Ahí está. La fe tiene 3 niveles. El primero es lo que se llama en busca de la fe. Busco la fe. No la tengo, pero quiero buscarla. ¿Cómo la busco? Empezando a leer, empezando a meterme, y ahí ya luego les voy a explicar para qué sirven todas las técnicas y cómo eso me va llevando a ir entendiendo y a ir entretejiendo mi voluntad de sí quiero con la gracia divina que ya empieza a intervenir con nosotros, y cómo eso me va ayudando a generar esa chispa de fe. Luego viene lo que llamamos la confianza, cuando empiezo a ver que se convierte en una rutina, en un patrón, que la fe empieza a surgir a través del entendimiento, y me doy cuenta que no es nada más una vez ahí esporádica, sino que empiezo a ver que es un continuo. A eso le llamamos la llama de fe. Y luego va seguida de seguridad total. Cuando ya estoy tan segura que no importa lo que lea, lo puedo ver con esa garantía. A eso se le llama fuego. ¿Ok? Es la fe de fuego. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, bueno, pues hay que reconocer dónde estoy y empezar a subir. Estoy en la búsqueda de la fe, está bien, vamos a generar la chispa. Después de la chispa viene la llama y luego ya tendremos el fuego. ¿Ok? Sí, vamos bien aquí o no. Y luego, les había puesto aquí en azul, dice, el amor propio, justamente el egodrama, priva la luz del discernimiento de la razón. O sea, cuando yo estoy metida en el egodrama, no hay manera de entender nada ni de ver nada excepto mi egodrama. Y eso, pues jamás me va a permitir generar fe. Y luego aquí les pongo algo que me gusta mucho. Esto es lo que decía San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, ambos. Decía, la fe es enamorarse de Dios. Me encanta, es enamorarme de Dios. ¿Por qué? Porque le voy conociendo, y mientras más le conozco, más me enamoro de él. Porque mientras más le conozco, más veo su grandeza. Mientras más le conozco, más veo cómo me ama, aunque no lo merezca. Mientras más le conozco, más veo el amor tan profundo que es capaz de sentir por nosotros. Mientras más le conozco, más veo cómo nos va guiando, cuando le decimos que sí, cómo nos va guiando con ternura, cómo nos va guiando y nos va llevando de la mano con cuidado, cómo es paciente. Cuando más conozco todo eso, no hay manera de no enamorarse de Dios. Entonces vamos a decir que la fe es ese enamoramiento que voy teniendo de. Cuando ustedes conocieron a su pareja, pues seguramente primero había una chispa, luego surgió la llama y luego fue el fuego. ¿Por qué? Pues porque le fueron conociendo. Y también ahí hay fe en mi pareja,
¿no? Y va creciendo la fe en mi pareja, ¿ok? Pero no va creciendo por desconocimiento. Yo no puedo tener fe en mi pareja cuando no conozco, cuando no le conozco. Tengo fe porque sé que lo que espero lo va a hacer. Sé que le conozco y que sé que si le pido algo lo va a hacer porque le conozco. Pero es lo mismo con Dios. Esa es la fe de saber, de entender. Yo voy conociendo a Dios y sé, porque ya lo estoy empezando a vivir, sé que lo que me prometió darme me lo está dando. Y entonces digo, ay, sí es cierto, sí lo da, wow. Y sí lo hace, wow. Y sí me transforma, wow. Y entonces empiezo a tener una relación mucho más seria con él y eso pues empieza a hacer que me enamore de él. Y ese es el enamoramiento del cual San Juan de la Cruz habla en sus poemas. Él se enamora de Dios, ¿ok? ¿Sí, sí les queda claro esto que estoy diciendo? Sí, sí. Entonces dice, es una invitación a ir más allá de nosotros mismos, es entrar en el estado de discernimiento divino, o como algunos lo llaman, el suprarracional. O sea, no significa que quite la razón, al contrario, es a partir de la razón voy más allá de la razón, pero no quito la razón y voy acá, no, voy con la razón, con el discernimiento y luego es la suprarracionalidad, que es la fe. ¿Ok? Pero la base de donde parte es de ver y entender, de conocer verdaderamente a ese del cual quiero enamorar. ¿Ok? ¿Sí estamos o no? Sí. Preguntas hasta aquí, todos los demás, dejen veo al resto. Ar, Luis, Malú, Diego, ¿no? ¿Todo bien? Ok. Muy bien, seguimos. Les puse este dibujito, no sé si les sirva, pero bueno, yo se los puse igual. Déjenme, voy a quitar la pantalla completa porque si no, no puedo ver nada. Espérame. Ahí está. Me choca. De veras que estos de Zoom son pésimos. Ya podrían ver dividido las pantallas en dos, una donde veas a la gente y la otra donde corras los PowerPoints para que no se pongan y no se les ha ocurrido o no sé. Pero bueno, vamos a ver. Aquí es donde les hago una relación entre fe y entendimiento, cómo se van ayudando una a otra. Entonces les pongo aquí una espiral. Les pongo entendimiento, razón y discernimiento impulsan la fe, pero también mientras más fe tengo, más entiendo, más razón y más discierno. Se empiezan a ayudar uno a otro. Y lo mismo con mi pareja. Mientras más le conozco, mi fe va creciendo. Pero también conforme va creciendo mi fe, también me lleva a querer entender y a discernir más sobre mi pareja. ¿Ok? Lo mismo sucede con Dios. Mientras más entiendo, mi fe crece. Pero conforme mi fe crece, también voy a querer entender y discernir más. ¿Ok? Aquí voy a hacer una distinción entre el catolicismo y el protestantismo. Y es importantísimo porque se lo van a topar muchísimo. El protestante dice que el principio de la salvación es solo por fe. El catolicismo dice que es por fe y por razón, entendiéndose como discernimiento. ¿Ok? ¿Qué dicen las escrituras? En las escrituras está ambos y Pablo así lo declara. Pero en la división del cristianismo, cuando surgió el protestantismo con Lutero, uno de sus grandes debates fue que por la fe es suficiente, que la fe no requiere nada más que la gracia divina. ¿Ok? El catolicismo está en desacuerdo completamente en ello, y todos los padres de la iglesia están totalmente en desacuerdo con ello. Entonces, bueno, por eso la gran división entre ambas religiones, entre ambas áreas del cristianismo. ¿Ok?
Aquí me gusta mucho lo que decía Anselmo, San Anselmo, y dice, la fe es como esa fe que busca entender. Eso es lo que es la fe. Una fe que no busca entender no es fe ciega. Una fe que busca entender es fe. ¿Ok? Luego les pongo otro ejemplo de Bishop Barron, que es un gran arzobispo. Nos explica que la fe no está debajo de la razón. Eso sería credulidad o superstición. Más bien, más allá de la razón. O sea, usa la razón para fundamentar la fe. La fe se siente, es que me da como esta idea que la fe es algo más que sientes, más que... No, es el entendimiento, es la razón cristalizado en esa experiencia de emoción. Vamos a decir que es la combinación de ambas, ¿ok? Pero sin esta, no son fe y no te sirven de nada. Tienen que ir como juntas, ¿no? Por eso dice que una fe, o sea, sin razón y sin ese discernimiento sería credulidad. O la superstición. ¿En qué está basada la superstición? En la superstición no hay discernimiento, es una creencia, es una fe ciega. ¿Ok? Dice, aceptar algo que es infrarracional es infantil. Eso es lo que nos dice el arzobispo. Y en la teología eso así lo vemos. Por lo tanto, la fe auténtica es suprarracional. Por eso la gente que dice, es que los cristianos son tontos, no razonan, no piensan, solo creen ciegamente, están súper equivocados. Si hay alguna religión que justamente usa el discernimiento como ninguna otra, es el cristianismo. Nada más basta con leer a los grandes padres de la iglesia como Aquinas, Anselmo, Agustín para entender esto. ¿Ok? Y aquí va a contestar lo que decías, Lucy. Dice, la fe auténtica es suprarracional porque la razón, después de haber hecho su trabajo de entender, ahora se entrega a una realidad que no necesariamente puede controlar, pero que te seduce desde el otro lado de la razón, que es la parte emocional. Te seduce. Entonces, pero parte a través de la razón. Entonces, a través de este discernimiento llegas a entender cosas que luego te jalan como magneto a sentir y a tener experiencias más fuertes. Ahí es donde entra la fe. Y por esto les pongo en rojo que, sin embargo, la fe resiste el racionalismo que es agresivo y controlador. Un racionalismo agresivo o que quiere controlarlo todo y que no entra en esa parte que estamos hablando de la experiencia, tampoco es fe. ¿Ok? Porque lo pongo ahí con rojo, ya que Dios no puede ser obtenido con una mente que es aferrada y autoafirmativa. Dios es una experiencia, pero tiene que ser una experiencia basada en discernimiento, en verdad. No nada más una experiencia ahí aleatoria, que yo fundamento en quién sabe qué cosa. ¿Ok? Ahí cabría el supuesto de que este proceso de discernimiento razonado tendría que emprenderse con la humildad, obviamente. Exacto. Y saber que este conocimiento no es nuestro exclusivamente, sino que proviene de... Y esto es, claro, y esto es bien importante, Joel, porque, por ejemplo, cuando leemos la Biblia, si la lees con soberbia, te vas a dedicar a criticar a Dios todo el tiempo. La vas a leer con ojos de crítica, no con la intención de conocerlo. La Biblia está para conocerlo y conforme lo vas conociendo realmente, es cuando empiezas a tener una necesidad de amarle enorme. Pero si empiezas a leer la Biblia con ojo crítico, no con la historia, no con la intención de le quiero conocer, que es la humildad, sino con la soberbia de yo soy más y a ver, voy a leer a ver quién es este tipo y seguramente voy a empezar a criticarlo desde el Génesis, ¿no? Olvídalo. El leer la Biblia no te va a servir de nada, es más, todo lo contrario, te va a irritar.
Te va a irritar y te va a empezar a hacer mucho ruido y vas a empezar a decir, guácala, no tengo interés en conocer a este Dios soberbio, y empiezo a acusarlo. A este Dios soberbio, a este Dios malo, a este Dios que mata gente, a este Dios que ¿sí? Ahí estamos entrando mal. No estamos entrando con esa humildad. A ver, no. Déjame entender a Dios por lo que Dios es, que es amor, y desde ahí déjame conocerlo. Y esto significa humildad. No lo voy a conocer desde la soberbia, lo voy a conocer desde la humildad. ¿Ok? Ok, esperanza. Esperanza no es optimismo ni tampoco ingenuidad. Lo que menos tiene el cristianismo es ingenuidad. La esperanza es una virtud teológica en la que uno tiene la convicción de que Dios es el ser soberano de toda la creación, es la primera causa, es la única fuente de amor ágape. ¿Okay? Es pensar que aun cuando vemos tragedias y dolor humano, al final es Dios quien está a cargo de toda su creación y en Él ponemos toda la confianza porque Dios es amor. Si entiendo eso, entiendo y tengo fe en ello, esa es la esperanza. La esperanza es saber que el amor no puede desearle mal a nadie y que si Dios es ese amor, las cosas están sucediendo y tienen que suceder por algo que va más allá de mi comprensión, pero tengo la esperanza de que ese Dios es amor. ¿Ok? Y que ese amor no puede generar daño a nada ni a nadie. ¿Ok? Entendiendo lo que ya hemos explicado muchas veces, Dios no es parte de este mundo. Nosotros estamos aquí como esa humanidad caída, como estamos, por así decirlo, en el mundo de la soberbia, donde Él no entra, no puede entrar, es la antítesis de lo mismo, ¿ok? Entonces entendamos, no perdamos de contexto todo lo que ya hemos explicado con anterioridad. De alguna forma, lo que me gusta mucho, que esto ¿cómo se llama? Lo dice este otro gran padre de la iglesia que es Lorenzo Scupoli, dice, la esperanza es amar a Dios. Es cuando ya estoy en amor con Dios. Entonces ya puedo entender que las cosas que suceden, y no estoy hablando del mundo, estoy hablando en general de la creación de lo que Dios ha hecho, y de que si no ha venido es por algo, y de que cuando venga la justicia que traerá es justicia. Esa esperanza la tengo porque ya estoy en el estado de ese amor con Dios. ¿Ok? Y para tener esperanza antes tengo que tener fe. Fe, claro. Vamos a decir que la esperanza es como un paso 2, pero para ello ya tienes que estar en una fe muy avanzada. Si no, la esperanza no la entiendes. Y sería una esperanza, ahora sí, sería más bien optimismo y muy ingenuo, porque no tendrías nada en qué basarlo. ¿Ok? Me gusta mucho este verso, que seguramente ya lo conocen todos, pero a lo mejor los chiquillos que tenemos aquí no. Y me gustaría, a ver, ¿quién lee bien? ¿Quién lee fluido y bien? Joel. No. Ok, ¿quién quiere leer? Para que no sea yo y así tengo un break yo en mi garganta. Sí, si quieres yo leo, Gil. Órale. A ver, entonces te pongo y léelo. Se llama Huellas. ¿Lo ves bien o te lo agrando? Me pongo mis lentes si quieres. A ver. Para que lo vean todos. Huellas. Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba, notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena. Unas eran las mías y las otras eran de Dios. A veces aparecían 2 pares de huellas y a veces un solo par. Esto me preocupó mucho porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena.
Entonces le dije a Dios, Señor, tú me prometiste que si te seguías siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué cuando más te necesité no caminaste a mi lado? Entonces él respondió, querido hijo mío, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, es porque yo te cargaba en mis brazos. Oh. Muy bonito, ¿no? Ay, qué bonito. Yo pensaba que le iba a decir, no caminé contigo porque estabas de soberbio. No. Esto, a mí me gusta mucho este verso. Seguramente algunos de ustedes ya le conocían. Ya. Pero a mí me gusta mucho porque esto es una muy bonita representación de la esperanza. La esperanza es saber que Dios está ahí conmigo y que si hay una sola huella es porque me va cargando. ¿Ok? Eso es la esperanza. Pero para que yo pueda tener ese nivel de esperanza, tengo que tener una fe ya muy grande. Tengo que conocerlo. Yo no puedo amar lo que no conozco. Eso está clarísimo. Y no pueden decir amo a Dios si no lo conocen. Lo primero que tengo que hacer es conocer a Dios. Y una vez que lo empiezo a conocer, entonces puedo decir si realmente me está enamorando o no me está enamorando. Y si no les está enamorando, está bien, se vale, ¿no? Pero si se empiezan a enamorar de Dios, créanme, a partir de ese momento va a empezar a suceder algo mágico. Y no solo es la fe, sino este nivel de esperanza. El darme cuenta que cuando solo hay unas pisadas, es porque realmente me va cargando. ¿Ok? ¿Sale? Ok, no quiero entrar todavía en el último, ya no me da tiempo, nos faltan 10 minutos y quiero más bien cerrar con preguntas y con comentarios. Esta parte que es la última, la voy a tener que pasar para la siguiente clase, ¿ok? Que es el amor, la caridad, ven que dijimos fe, esperanza y el último que es amor, caridad. Pero este es el amor ya de mí hacia otros, no es el amor solo de Dios hacia mí, sino es cuando yo ya estoy llena de ese amor de Dios y cómo lo empiezo a dar a los demás. Esto es lo que vamos a ver la siguiente clase. Quiero empezar con este tema que es precioso. ¿Qué significa amar a mi prójimo? ¿Ok? Ya amo a Dios, eso es la esperanza, es amar a Dios, ya llegué a ese nivel, ya le amo. Ahora, ¿cómo amo a mi prójimo? Aquí el orden es vital. Yo no puedo amar a mi prójimo hasta que no amo a Dios. Y esa es la razón por la que es fe primero, esperanza, que es total amor a Dios, y luego entonces entra la caridad, que es amor al prójimo. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo aquí porque este es un tema que no quiero dejar cortado, quiero abarcarlo todo con ustedes, con todas las láminas que traigo, y son 1, 2, 3, bueno, son 4 láminas. ¿Ok? Muy bien. Pues con esto cerramos nuestra sesión de hoy. Y los 10 minutitos, 7 minutitos que nos quedan, pues me gustaría escucharlos. Comentarios, dudas, algo que quieran añadir o que quieran decir, porfa, adelante. Para llegar al ágape necesitamos conocer a Dios. Primero. Esto significa que tenemos que leer la Biblia porque es una manera de conocerlo. Sí. Muchas, ahí te va. Todo lo que vamos a ver en la siguiente sesión, no sé si alcancen a ver esta pantalla o esta pantalla no la comparten. ¿Ven un nuevo PowerPoint o no lo ven? No. La 11. Sesión 11 dice. No, esta es la, no, a ver, déjenme. ¡Ah! Y ahora, ¿por qué no me salen los controles? ¿Qué le pasó a mis controles? Ya está, ok. Sí, déjame te respondo esto, Malú. Ahí va.
Mira, todo esto que vamos a ver, que es orar, rezar, cómo leer la Biblia, cómo nos va a ayudar, todo esto es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Ahí es todas las técnicas para conocer a Dios, para incrementar esa fe, para llegar a amarlo, si es que te va a llevar a amarlo, ¿ok? Y luego entonces ya viene la tercera parte, que es ágape, que es la caridad, amar a tu prójimo, ¿ok? A ver, una pregunta respecto a esto. Sí. ¿Ha habido casos en que alguna persona haga todo esto y no se encuentre con la noche oscura, no, o sea, no le haga clic, sí? Así es, no una, muchas. Ah, ok. Muchas. ¿Por? Pues porque si se supone que uno empieza a conocer a Dios y a amarlo, sí, pues va a tener el amor de Dios y todo. Ah, pero es que ahí te va, hay un ingrediente importante, no se te olvide el libre albedrío. ¿Qué pasa con el libre albedrío? ¿Qué dijimos que era la santidad? ¿Te acuerdas? Pues el amor hacia Dios, No, 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 incondicional. no, 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 no. ¿Qué dijimos que era la santidad? A ver quién me dice. Esto ya lo deberían de, porque lo aclaré muchas veces la clase pasada. Es la humildad, Hilda, la renuncia a nuestro... A tu voluntad y dejar que se haga la voluntad de Dios. Esa es la santidad, que no se les olvide, porque ese es el llamado que tenemos como cristianos. No tenemos otro, ¿eh? Es renunciar a mi voluntad y hacer la voluntad de Dios. Es ahí donde este entretejido de la gracia y la humildad se van desarrollando, yo me voy vaciando y el amor de Dios entra y me vuelvo luz, pero no luz propia, me vuelvo la luz de ese amor, ágape, ¿ok? Va. ¿Qué puede impedir eso? Que yo al final no estoy cediendo mi voluntad. Sí estoy rezando, sí estoy orando, sí estoy leyendo la Biblia y según yo estoy haciendo todo, pero al final se hace mi voluntad. ¿Sí me explico? Ahí pues no vas a llegar muy lejos. Y mucha gente lo hace porque cree que rezando se van a ganar el cielo. Acuérdate, ¿qué dice? En inglés me encanta, the narrow gate. La entrada es angosta. Muchos querrán entrar, pero muy pocos tendrán éxito entrando. ¿Por qué? Porque requiere de ese nivel de santidad, requiere que tu voluntad la doblegues, no en un instante, todo el tiempo. Claro, al principio te va a costar mucho trabajo porque no estamos acostumbrados. El ego, la soberbia, es lo que nos mantiene haciendo nuestra voluntad todo el tiempo. Pero nuestra voluntad, normalmente, cuando la doblegas y la sigues doblegando y Dios te empieza a ayudar, llega un momento en que ya no tienes que doblegar nada. Llegas a amarle tanto, llegas a conocerle y amarle tanto y te empieza a dar tanto que ya no hay manera de que no hagas su voluntad, es al revés. No hay manera de que no hagas su voluntad. El problema es que si tu voluntad empieza a luchar, hay este libro también se lo recomiendo, El combate espiritual. El combate espiritual es un libro muy importante. Les estoy dando toda una lámina con lecturas, entre estas este libro va. En la última sesión ahí les voy a explicar todos los libros que les recomiendo. El combate espiritual es esto. ¿Cómo empieza la mente, el ego, el egodrama, a luchar con el alma? El alma quiere ir a su fuente, ir a ese amor. Pero la mente, la soberbia, esa semilla que traemos desde Adán, casi va en lucha opuesta. Ese es el combate del alma. Este autor me gusta mucho, Lorenzo, porque él decía que todas las mañanas cuando despertaba, sabía que despertaba a una batalla. Para él, día a día era una batalla. Y era la batalla contra su ego. Para él eso era la vida. La vida era, hoy me levanto y tengo un nuevo día para amar a Dios y para una nueva batalla con mi ego. Porque mi ego me va a empezar a atacar desde la mañana hasta en la noche. Claro, conforme yo voy creciendo en fe, conforme voy creciendo en todo esto, esas batallas se empiezan a convertir en menos.
Pero al principio, pero ahorita te doy la palabra, Joel. Al principio es muy interesante. Nunca nadie sabe qué tan soberbio es hasta que no empieces a luchar contra tu soberbia. Y entonces te das cuenta qué tan grande es tu soberbia. Nunca nadie sabe qué tan mentiroso es hasta que empieces a luchar contra tus mentiras. Nunca nadie sabe qué tan orgulloso es hasta que empiezas a luchar en contra de tu orgullo. Cuando empiezas a intentar siquiera hacer eso, y eso lo vamos a ver a través de las técnicas, y vas a ver qué fabulosas son, te empiezan a mostrar realmente eso que somos. Y qué padre, que hay porquería, claro que hay porquería, pero qué padre que la podamos ver, porque solo viéndola podemos combatirla. Si no la ves, no la combates. ¿Ok? Y por eso se llama el combate espiritual. Porque empezamos a verlo con tal claridad, pero entonces ya sabes dónde darle, ya sabes con lo que hay que luchar. Y ahí entonces empieza tu voluntad de decir, sí, sí quiero luchar con esto, contra esto. Cuando doblegas esa voluntad es cuando la voluntad de Dios, que es amor, entra. ¿Sí, sí me cachas, Malú? Sí, gracias. Ok. Dime, Joel, ahora sí, perdón. Yo recuerdo la primera sesión en la que te escuché, Gilda, que tú hacías una metáfora en el sentido de que lo que ibas a mostrar, a enseñarnos en aquella ocasión, era que era como tú hacías la comparación a una competencia maratónica, decías, este es un entrenamiento, no lo puedes hacer de hoy a mañana. Entonces, creo que esto puede ser parecido, es un entrenamiento, ¿no? Es un entrenamiento, por eso lleva técnicas y por eso lleva contextos. Pero curiosamente este no es un entrenamiento solo, es un entrenamiento que va de la mano de Dios. Esa es la clave de la santidad. Aceptar que ese entrenamiento solo lo puedes hacer de la mano de Dios. Porque requieres ese amor para hacerlo. Cuando intentas hacer ese entrenamiento solo, es cuando los monjes que se van a los monasterios fallan, porque quieren hacerlo solos y no de la mano de Dios. Lo que Dios te está diciendo es, mi voluntad es justamente que tenemos que trabajar juntos. Por eso es la gracia y por eso es tu libre albedrío. Si estas dos cosas no se combinan, no hay nada que Dios pueda hacer contigo, ni tú solo vas a poder hacer nada por mucho que te entrenes. En los monasterios está lleno de este tipo de gente y hay libros y libros escritos acerca de ello. Los padres del desierto, los apotegmas de los padres del desierto, justamente de eso hablan, de la cantidad de padres del desierto, monasterios, que les decían a sus monjes, a ver, pero ¿qué estás haciendo? Es que yo rezo todos los días y oro y medito y contemplo y me la vivo en no sé qué. Ajá, ¿y dónde está Dios ayudándote? ¿En qué momento estás dejando que Dios entre? Entonces, claro, no pasa nada. No importa cuánto te entrenes. Este no es un entrenamiento solo. Vuelvo a lo mismo. Es dejar que Dios haga su chamba. Pero para que Él haga su chamba, tú tienes que permitirle que Él entre. Ese es tu chamba. Tu chamba es permitirle a Él que entre, y una vez que Él entra y que lo dejas estar ahí y no lo sacas, entonces es cuando Él hace lo que tiene que hacer y lo va a hacer mejor que tú. Porque Él es amor, Él sí sabe lo que tiene que hacer, Él sí sabe lo que busca, Él sí sabe lo que tu alma requiere, tú no tienes ni idea, no sabrías ni siquiera por dónde empezar, pero Él sí lo sabe. Él creó tu alma, Él es el creador de tu alma, Él sabe lo que tu alma requiere y por lo que llora y por lo que sufre. Él sabe cómo curarla, tú no. Ese es el punto. Nuestra chamba es déjalo entrar, solo déjalo entrar. Eso es doblegar la voluntad. ¿Sí te aclara esto o los estoy confundiendo mal? ¿No? No, está muy bien. Ok, Luis. Sí, todo muy bien. No, Luis, dije. Luis. Todo bien también. ¿No? ¿Sin preguntas? ¿No? Ninguna. Ok. ¿Marcela? No, está bien. Sí, entendí muy bien. ¿Judith? Todo bien, Gilda. Okay. Muy interesante. Ok. ¿Ar? Sí, también. Todo muy bien. Gracias. Ok. ¿Malú? Sí, bien, gracias. Ok.
Bueno, pues con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. Un placer, chicos. Me encantó estar con ustedes estas 2 horas. 2 sesiones más. Espero poder cubrir todo lo que traigo. La otra sesión es más pequeña, así es que por eso me di el lujo de recorrer estas 3 láminas para la siguiente sesión. Pero a lo mejor en estas últimas 2 sesiones me gustaría que estuvieran un poco dispuestos a lo mejor regalarme 10 minutitos más en caso de que nos haga falta. Esto con la idea de que podamos terminar todo el programa y de que no nos quedemos inconclusos ahí con temas. Son 2 sesiones más y ya después de eso se olvidan de mí y ya siguen su camino, ¿ok? Pero démonos el chance de concluir estas sesiones con todo el material para que se vayan, pues por lo menos que digan, ok, aquí tengo todo lo que necesito si realmente quiero continuar, ¿ok? Pues yo les dejo un abrazo enorme, que tengan una semana fantástica y los veo por aquí el próximo sábado. Sí, muchas gracias, Gilda. Gracias. Besos, se cuidan. Bye, chicos. Gracias, Gilda. Adiós. Gracias. Que todos tengan una linda semana. Gracias. Gracias, Malú. Igualmente.